Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Tiempos, un momento con la historia. El recuerdo más remoto que tengo de mi conciencia es cuando tenía 4 años, allá en San Bernardo, el municipio de Álamos, donde yo nací, que vi en la pared un almanaque de aquellos que ya no existen y leí perfectamente lo que decía el almanaque. José H. Sáenz y hermanos, abarrotes en general, domicilio conocido, San Bernardo, Álamos, Sonora. Mi mamá se sorprendió porque aquel niño de 4 años nunca había ido a la escuela y sabía leer. Había aprendido a leer solo en los libros de mis hermanos mayores y acompañándolos de contrabando a una escuelita rural que estaba enfrente de mi casa de 2 aulas. Y así fue como aprendí a leer solo. 4 años después, cuando yo tenía 8 años, en aquella comunidad marginada y remota, como está hasta la fecha, no había biblioteca, nadie tenía libros en su casa. Por ahí entre las cosas de mi abuelo, que leía mucho, por cierto, encontré un libro. Hasta entonces leíamos los niños libros con figuritas, cómics, chistes. Y yo para entonces me había leído todas las etiquetas de todas las latas y productos que había alrededor de mi casa, que no eran muchos, por cierto. Latas de sardinas, atún, carne endiablada, manteca inca. Y la palabra que más se me dificultó leer, lo recuerdo muy bien, era la palabra alcohol, de aquellas latas cuadradas de láminas donde venía alcohol. Y se almacenaba manteca, por cierto. Entonces encontré ese libro en las inmediaciones de mi abuelo y por primera vez tuve en mis manos un libro de letritas, solamente letritas, y lo empecé a leer. El libro trataba y describía cómo vivían los indígenas en un lugar que yo jamás en mi vida me hubiera imaginado que existía, y menos a esa edad. Los indígenas chiapanecos durante la época porfirista en las haciendas madereras, y describían cómo era el mundo en ese lugar remoto que solamente con la imaginación, al ir leyendo, lo podía visualizar. Hablaba de las ceibas, por ejemplo, y de esa selva chiapaneca donde vivían esos indígenas, que había de muchos tipos, y cómo eran explotados por los hacendados porfiristas. El libro se llama La rebelión de los colgados, de Bruno Traven. Poquito después me encontré un libro igual, de los que leía mi abuelo, que narraba la historia de un náufrago, un náufrago colombiano que había estado 10 días a la deriva en el mar y finalmente llegó al continente, y es toda una historia. El libro se llama Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Gerardo Cornejo, el escritor más conocido y afamado de Sonora, finado el año pasado, por cierto, un gran amigo mío, autor de un libro clásico de la forma de vida y de la cultura sonorense que se llama La Sierra y el Viento, daba una conferencia que se llamaba La alucinante adicción a la lectura. Y él decía que la lectura se convertía en una adicción. Creo que eso es algo que padezco desde los 8 años. No tengo ni la más remota idea cuántos libros habré leído en mi vida, pero han sido muchos, por esa adicción a la lectura. Al final del programa vamos a concluir para qué sirve leer, y para mí en lo personal, para qué me ha servido leer. Y para hablar de eso, de la lectura en México, en el mundo y en Sonora, me acompaña mi amigo, colega, tocayo, Ignacio Mondaca, que él es estudió literaturas hispánicas, ha ganado el premio de literatura de libro sonorense, como estos dos que tengo aquí, de cuento y de narrativa. Y vamos a hablar con Nacho de eso, de la ficción, de la alucinante adicción a la lectura. ¿Cómo la ves, Buenas tardes, Nacho? Qué gusto saludarte y saludar a tu público aquí en Tiempos, un momento con la historia. Me da mucho gusto estar contigo. Pues entonces, así fue como yo aprendí a leer y me hice adicto a la lectura en un lugar donde no había libros. Híjole, pues es fascinante tu relato, porque creo que una buena parte del país, pueblos enteros, están muy alejados del libro. Yo tuve la fortuna de estar nací en una familia de maestros, y los libros para mí fueron, digamos que parte de mi entorno natural. Recuerdo muy bien que mi padre tenía gruesos tomos de libros de biología, tenía libros de geografía y de historia, y me apasionaba a mí ponerme a leer y ver las láminas. Me fascinaba ver los libros ilustrados.
y había una enciclopedia. Entonces, para mí, el contacto con los libros desde mi infancia fue una cosa muy natural. Yo tuve la fortuna, después ya viviendo en la zona urbana, de que mi hermano mayor estudió filosofía y letras. Entonces ya hubo libros en mi casa, los que él tenía que leer por cuestiones escolares. Entonces yo creo que los leí más yo que él, porque me eché todos los libros que él llevaba a la casa, que eran los libros de la universidad que tenían. Recuerdo muy bien La montaña mágica de Tomás Mann, yo creo que lo leí a los 14 años, es un libro gruesísimo. Fíjate. Él los dejaba y yo los leía. Pero bueno, la afición o la vocación por la lectura es algo que se trae, que se nace con eso, es un asunto vocacional, o se puede entrenar a los muchachos para leer. Bueno, mira, es una pregunta muy interesante. Yo creo que históricamente la lectura ejemplifica a una sociedad que tiene escritura. Hay que considerar que no todas las culturas tienen escritura. De hecho, si nos remitimos a revisar nuestras etnias sonorenses del noroeste, ninguna de estas culturas tiene escritura. Es cierto que no. Es cierto. Gráfica, dibujo. Por cierto, estuvo aquí el arqueólogo Quijade y eso vimos. Fíjate, entonces son culturas que no tienen escritura, y esto nos lleva a ampliar un poquito más la idea de qué es leer. Entonces, ¿cómo leer no significa solamente leer la escritura, sino se puede leer las costumbres, se pueden leer los colores, los sabores, y esas son otras formas de lectura, porque en un término más moderno de percepción de la lectura es la lectura del mundo. No se circunscribe a la lectura de textos. Entonces, si tenemos una visión un poco más amplia de lectura, nos vamos a dar cuenta que uno empieza a leer desde que nace, empieza a leer sabores, empieza a leer olores, empieza a percatarse del mundo. Y esas son otras formas de lectura también. Pero en este caso vamos a hablar de la lectura, de las letras y en los libros. Pues por lo que veo, no se necesita nacer en medio de una biblioteca para tener vocación. Pues en mi caso no había bibliotecas en el pueblo, no había libros. Mi abuelo leía y por eso pude leer un poquito. Pero estamos en el siglo XXI y los jóvenes no leen. Bueno, mira... se está perdiendo la facultad para leer. Hay que decirlo, no leen libros los jóvenes. Si tú vas al recreo en una escuela, a los tiempos muertos en las escuelas, vas a ver que todos los jóvenes están comunicándose a través del celular. Con muy limitado con un lenguaje muy limitado, son muy afectos a leer cosas en internet, tienen blogs, tienen páginas, tienen Face, y de una u otra manera están leyendo. Aquí la problemática que nosotros, yo como escritor veo, es el problema de que los jóvenes no leen libros. Más allá de los libros que son obligatorios, es decir, los jóvenes generalmente no se consideran parte de una cultura del libro. Pero el sistema educativo mexicano no promueve y obliga a leer. En la primaria y en la secundaria sobre todo, en nuestros tiempos, nos obligaban a leer. Sí, así es. Era obligación la literatura española. Por eso digo que más allá de lo obligatorio, porque efectivamente el joven desde la primaria tiene contacto con los libros, ¿no? Pero desafortunadamente el sistema educativo en general, históricamente, no ha sido orientado a leer por placer. Entonces, el concepto de lectura por placer creo que es lo que nos ha faltado en el sistema educativo. Y el estudiante, evidentemente, que tiene una dosis de obligatoriedad a la lectura, porque la lectura es una herramienta fundamental, es uno de los inventos tecnológicos más importantes de la historia. ¿No será también que hoy en día, pues, en nuestros tiempos, había mucha limitación en cuanto a la comunicación mundial, estar enterado de lo que pasaba en el mundo? Y los libros eran una herramienta, un instrumento para poder enterarse de lo que pasaba en otras partes del mundo. Hoy en día un muchacho no necesita leer un libro para saber cómo se vive en otro mundo. Ya dije, yo descubrí cómo se vivía en Chiapas, o descubrí cómo se vivía en Nueva York con un libro que leí que se llamaba Estación de Policía. Descubrí que Nueva York, pero ¿no será también que ahora en los días ya los chamacos tienen ya formas de comunicarse y de enterarse sin hacer uso de la imaginación? Porque la lectura te ayuda a desarrollar la imaginación. Yo tengo una hipótesis sobre por qué nuestros jóvenes se han alejado de los libros. Pienso que una de las razones fundamentales
me refiero pues a los libros recreativos, es decir, a que los jóvenes lean porque les gustó una novela, porque les gusta la poesía. La lectura como recreación. Y uno de esos factores fundamentales, considero yo, es la ausencia de la educación artística en la educación básica. Te voy a poner el caso que yo he estudiado, que es el caso de Japón. En Japón es el país que tiene mayor consumo de aparatos electrónicos, iPods, iPhones, todo. Computadoras, tablets, todo lo que uno se puede imaginar, celulares inteligentes. Y es uno de los países al mismo tiempo que tiene mayor índice de lectura de libros. De literatura en general. Así es, los índices de lectura en Japón son impresionantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que a los estudiantes, casi desde el jardín de niños, les dan materias como es el teatro, por ejemplo. Como materias curriculares de su enseñanza. Un joven que ha pasado por preescolar y por primaria ya ha hecho decenas de representaciones teatrales. Esto es importante por dos razones. Una, porque el teatro es el acercamiento del joven a un texto y su representación ante un público. Claro. Si yo veo una frase que me dice, para acordarme de un texto de Rulfo, ¿no? Diles que no me maten, dice, ¿no? La frase que está escrita entre signos de admiración, diles que no me maten, tiene una forma de interpretarse, ¿verdad? Y entonces no es otra cosa que suplicante, ¿no? Esa frase es suplicante porque es alguien que está a punto de que lo van a justiciar, ¿no? Entonces, lo que sucede todos los días. Le dice, diles que no me maten, anda, ve, por caridad. Eso se tiene que leer de una manera especial. No se puede leer gritando, ni se puede leer riendo. Se tiene que leer de una manera especial. Ahora, ¿cómo le enseñas a una persona a leer de esta manera? Bueno, el teatro es el principal vehículo para poder comprender las intenciones que tienen los textos. El texto tiene una intención, y aunque son letritas todo el texto, ¿verdad? Uno tiene que aprender a identificar cuándo es un texto dramático, cuándo es un texto científico, dónde está lo importante del texto. Y esto... a la vuelta de los años, de practicarlo, de ponerlo sobre un escenario, de ponerlo sobre a un público, le va dando, desde mi punto de vista, al estudiante herramientas de comprensión más profundas del texto. ¿Tienes datos en gráficas aquí de cómo es hablemos de la historia, pues, de la lectura? Trajiste unas gráficas, ¿no? Sí. Bueno, mira, hablaba ahorita de las... Esas barras indican, no son resultados electorales, ¿no? Son indicadores de los índices lectores. Primero me gustaría platicar un poquito de cómo se hacen estos índices, ¿no? Estos índices se hacen en base a los datos que da la Cámara Nacional de la Industria Editorial en cada país. El número de libros que se vendieron por parte de las editoriales, de todas las editoriales de un país, se divide entre el número de personas que son hábiles para leer, es decir, que tienen habilidades lectoras, que saben leer. Y esto nos arroja un porcentaje. Ahorita te comentaba lo de Japón. ¿No? Japón anda en los 22 libros leídos al año. Por habitante. Es altísimo. Por habitante en edad lectora, ¿no? 2 por mes. Es altísimo. Solamente yo creo que... quizá Finlandia le gana, porque Finlandia andaba en 24, pero Europa en promedio tiene 20. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto, se nos fue muy rápido esta primera parte, okay. Regresamos. Ustedes ya nos conocen, yo soy Víctor Mendoza. Y yo soy Hilario Lea. Saben que hablamos con la verdad. Y que nuestras noticias tienen el sabor de la libertad. Y los invitamos a que nos acompañen en Mega Noticias. De lunes a viernes a partir de las 8 de la noche. ¿No pudo a esa hora? Los esperamos a las 10 de la noche. Acompáñenos por el 210 de Megacanal Sonora. Si ya cuentas con telefonía e internet de Megacable en casa, esta promoción es para ti. Si contratas el teléfono y el internet para tu negocio, recibirás grandes beneficios adicionales y una tarifa preferencial. Solo llama al 690-6000 y pregunta por nuestras promociones para suscriptores.